En 2017 asesinaron a su esposo y como consecuencia, la periodista Roxana Guzmán Ramírez tuvo que irse de su estado por seguridad, y aún así volvió a Nanchital, Veracruz, a hacer periodismo. El 2 de junio, un grupo armado la secuestró en su propia casa mientras ella grababa el momento con su celular. Ese video fue, después, la pieza que ayudó a identificar a los responsables. Entre los detenidos hay integrantes de un grupo criminal, pero también hay policías municipales. Hoy no vamos a narrar este crimen, pero sí nos vamos a preguntar qué tuvo que fallar y en cuántos niveles a la vez para que esto fuera posible. Van 4 ideas en 2 grupos. El primer grupo explica el contexto y la respuesta social al crimen. Michelle Goker acuñó el término rinoceronte gris para las amenazas que no son sorpresa. Son grandes, visibles y avanzan directo hacia nosotros, pero preferimos no movernos hasta que es demasiado tarde. Al menos 34 periodistas asesinados en Veracruz en lo que va del siglo no es un cisne negro, es un rinoceronte que lleva años corriendo en línea recta. René Girard, por su parte, describió cómo los grupos sociales o comunidades, ante una tensión que no saben resolver, tienden a desviarla hacia una figura sustituta, o lo que él denominó un chivo expiatorio, para sentir que restauran el orden sin enfrentar el problema real. Durante las semanas de su desaparición, circularon filtraciones sobre su vida personal. Ese es el mecanismo exacto que describe Girard. Cuando el crimen no se puede negar, se intenta correr la pregunta o el foco hacia la víctima. El segundo grupo explica la estructura detrás del crimen. Michel Foucault insistía en que el poder no vive solo en el estado formal, sino que vive disperso en instituciones, prácticas y complicidades cotidianas. Y Antonio Gramsci añadía que el control territorial no siempre se sostiene por la fuerza bruta, sino por el consenso, tácito o forzado, de actores locales que sostienen el orden existente. 4 policías municipales entre los detenidos no son poca cosa ni un dato aislado que deba pasar desapercibido. Son la evidencia de ese poder disperso y ese consenso local operando exactamente donde deberían estar las instituciones de protección. Empecemos por lo que la Fiscalía ya confirmó. 8 detenidos, 4 del grupo criminal identificado como Grupo Sombra, 4 policías municipales de Ixhuatlán del Sureste que presuntamente daban apoyo logístico. Bajo el lente de Foucault, esto no es una dinámica de crimen organizado contra autoridades. Es una red donde ambos operan en el mismo tejido. Y bajo la mirada de Gramsci, entendemos por qué. El control de un territorio no requiere que todos estén de acuerdo con la violencia, solo que suficientes actores locales encuentren más costoso oponerse que colaborar. Esto conecta directo con el rinoceronte gris. Esta no es la primera vez que Veracruz ve esta combinación de crimen organizado e instituciones locales capturadas. Es un patrón documentado, denunciado por organizaciones defensoras de la prensa durante años. El problema nunca fue la falta de advertencia, sino la falta de respuesta a tiempo a esa advertencia. Y mientras la investigación avanzaba, circuló otro fenómeno, distinto pero relacionado. Señalamientos sobre la vida personal de Guzmán Ramírez, incluyendo su relación pasada con alguien vinculado a la delincuencia. Bajo el lente de Girard, esto cumple una función casi ritual: desviar la conversación pública de la pregunta incómoda. ¿Cómo fue posible este crimen con apoyo institucional? Hacia una pregunta distinta y más cómoda: ¿quién era ella? Es importante decirlo con toda claridad. Estas filtraciones no tienen sustento oficial confirmado. Repetirlas sin ese matiz es, precisamente, participar del mecanismo que Girard describe. Un detalle final que conecta todo. Lo que aparentemente detonó el ataque no fue una investigación de gran escala, sino notas sobre huevos en mal estado y un reclamo administrativo a un ayuntamiento. Temas hiperlocales, sin gran despliegue, publicados por un medio digital relativamente nuevo con apenas 19,000 seguidores, sin respaldo corporativo ni estructura de protección. Ahí está, otra vez, el poder disperso de Foucault. No hace falta amenazar a un gran medio nacional para silenciar una voz incómoda. Basta con que sea una voz local, pequeña y sin blindaje institucional. No vamos a especular sobre lo que le podría pasar o cómo va a evolucionar este caso. Vamos a señalar con la misma seriedad que hay que observar de cerca.
1. Si los 8 detenidos son procesados con sustento real, o si, como ya ocurrió con 3 personas liberadas por fallas procesales, la judicialización se diluye antes de llegar a sentencia. 2. Si se aplica, de forma real y no solo nominal, el protocolo homologado de investigación de delitos contra la libertad de expresión que organizaciones como Artículo 19 exigieron para este caso específico. 3. Si la respuesta política, hasta ahora con dolencias del gobierno y la promesa de que las investigaciones continúan, se traduce en políticas públicas de protección a periodistas locales, o se queda, como tantas otras veces antes, no solo en Veracruz, sino en prácticamente todo el territorio mexicano, solo en el gesto y en el discurso. No vamos a decirte que este caso se va a resolver distinto a los anteriores. Los datos, hasta ahora, no dan esa garantía. La pregunta que dejamos abierta es esta. ¿Cuántas veces más tiene que repetirse exactamente el mismo patrón, colusión local, estigmatización de la víctima, respuesta protocolaria, antes de que deje de llamarse patrón y empiece a llamarse sistema? Caso archivado, en seguimiento.